Ya empezó a grabar. Entonces veíamos en el capítulo 2 la semana pasada. Todo esto es un recuento muy chiquitito, sí, de lo que vimos en todo este mes y medio que ya llevamos, creo, de estudiar el libro de Romanos. Se me hace que ya 2, ¿no? Sí, 2. 2 porque ya fueron 3 y 2 antes. Sí, ya van 2. 8 clases de Romanos llevamos, con la introducción y el capítulo 1. Pero bueno, entonces, una vez que ya habla acerca de este hombre, ¿sí? Del hombre, porque recuerda, es un recuento de la historia, es un recuento de desde la creación del mundo. El punto de Pablo es llegar hasta el capítulo 3, donde él dice, ¿sí? Esto es donde está él creando un argumento, haciendo un argumento de el gentil desde la creación del mundo y el judío también, incluso después de tener privilegios de parte de Dios, ¿sí? Es injusto. No la hace, no da el ancho. Por lo tanto, necesita la justicia de Dios que es revelada en el Evangelio. Necesita depender de alguien más. Entonces, en el capítulo 2 vamos a empezar. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Entonces, la semana pasada estábamos viendo esto, de cómo Pablo, un judío, al leer el Romanos 1 y de cómo hablaba acerca del gentil, sin duda hubiera gritado amén, ¿sí? Porque eso es lo que creía el judío del gentil. Lo tenía en un punto de vista, pues, bajo, ¿sí? Ellos se creían superiores a los gentiles, se creían que eran los mejores. Recuerden que les dice en los evangelios perros, ¿sí? Perrillos. Veíamos, les daba una cita de una persona que los judíos, esta persona decía que los judíos pensaban que los gentiles eran el combustible del infierno. Sí, así los veían. Esos gentiles, idólatras, ¿sí? Cuando su historia no es muy limpia tampoco, que digamos. Tú lees tantito Jueces y te vas a dar cuenta, y entonces el pueblo de Israel hizo lo malo delante de los ojos de Dios, ¿sí? Y estuvo en cautiverio, o Dios le permitió a las naciones como juicio, porque eso es lo que decía la ley: si ustedes se van, ¿sí? por idolatría, esto es lo que les va a pasar. Que las naciones vecinas pues los tuvieron en yugo. Pero cuando Israel clamaba a Dios, ¿qué era lo que hacía Dios? Levantaba un juez y los liberaba. Pero esto lo ves una y otra vez en el libro de Jueces nada más. Y no se detiene ahí, ¿sí? Desde el Éxodo, puedes ver esto, de cómo el pueblo de Israel era un pueblo idólatra. Y de eso condenaba a los gentiles, de idólatras, ¿sí? Y te da un poquito más de sentido a esto, donde dice, quien quiera que seas tú que juzgas. Aquí está hablándole a los que juzgan. Capítulo 2 está hablando específicamente de el pueblo de Israel, ¿sí? Usualmente a veces se aplica o lo aplican para decir, no juzgues, ¿sí? Pero no está hablando de eso en sí, no está hablando de gentiles juzgando a gentiles, está hablando específicamente de judíos, pues ellos eran los que tenían el privilegio de juzgar, como en la novela, el privilegio de mandar. Pero veíamos esto de cómo Pablo, tomando ventaja del prejuicio que ya tiene el judío, ¿sí? En contra del gentil, diciendo, estos son idólatras, estos son, ¿sí? Lo peor de lo peor, lo que hace Pablo es volteársela a ellos y decirles, ustedes también son inexcusables. ¿Tú qué juzgas? Porque en lo que juzgas, ¿por qué era que ellos juzgaban? ¿O en qué juzgaba el pueblo de Israel? ¿Qué tenían para juzgar? La ley. En eso que tú juzgas, esa misma te condena, ¿sí? Porque tú que juzgas haces lo mismo, ¿sí? Y ahorita ya les mencionaba, o sea, nada más lee el libro de Jueces, que es uno de los que es muy notorio y repetitivo este tema. El pueblo de Israel hizo lo malo delante de los ojos de Dios y tal nación vino y los estuvo por tantos años. Y luego clamaron a Dios y Dios levantó y luego pasan ciertos años y después, y el pueblo de Israel hizo lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Ya han leído Jueces? Sí. Jueces, ¿sí? Entonces, eso es algo muy, muy, muy repetitivo en el Antiguo Testamento. Es como también, cosa que pasó,
que Dios les dice desde la ley, si ustedes son idólatras, un día va a venir una nación y se los va a llevar en cautiverio. ¿Qué pasó? Eso pasó, 70 años en Babilonia, ¿sí? Entonces, su historia no estaba muy limpia, que digamos. Veíamos también la semana pasada que la meta de Pablo es llegar al capítulo 3, ¿sí? Recuerda, empieza desde el versículo 20, capítulo 1, desde el principio de la creación, ¿sí? Dios ha revelado su ira, dice, a todos los hombres que detienen la verdad en injusticia, ¿sí? Porque desde el principio de la creación, ellos, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus pensamientos, ¿sí? Y luego en el capítulo 3, versículo 21, donde empieza a introducir el Evangelio, dice esto, que ya lo hemos visto. Nada más para... que dice, versículo 21, pero ahora... Siempre pon atención cuando veas estas frasecitas, cuando veas estas distinciones, ¿sí? Aquí está haciendo una distinción entre lo que estaba pasando antes de esto y cómo hay un cambio. Pero ahora, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que lo antes a ahora es que lo que estaba pasando en el pasado, ¿sí? Cosa que Pablo nos dice claramente desde que empieza el argumento en el capítulo 1, diciendo desde el principio de la creación. Entonces todo desde eso hasta este punto es lo que estaba pasando en el pasado. Te digo, no significa que no aplique a nosotros, no significa que no aprendamos de eso, pero no está hablando específicamente de ti, ¿sí? Específicamente el capítulo 2 no está hablando de ti, está hablando de Israel. Y ahí es donde muchas veces al tomar cosas que están en el capítulo 2 y aplicarlas a nosotros, sí, pensando que te está hablando a ti, en lugar de verlo por lo que es un recuento de la historia, como él está apelando a Israel y diciéndole, tú eres culpable porque teniendo esto, esto y esto, no lo hiciste, no te mostraste a ti mismo por la misma ley de la cual te jactas que no la haces. Entonces, cuando a veces toman el capítulo 2 y lo aplican a uno, en este tiempo, a veces terminas con mentiras. Y condenándote a ti, a otros, y... sí, pues sí. Entonces, primero, vemos en el capítulo 1, sí, Pablo, veíamos la semana pasada, Pablo no está tomándose toda una eternidad nada más para repetirte lo mismo, de que estás en pecado, estás en pecado, estás en pecado. Él está haciendo un recuento de la historia, ¿sí? Primero, como vimos en Hechos 14, él dejó a las personas andar en sus caminos, no sin un testimonio, ¿se acuerdan de eso? Dándoles lluvias, dándoles alimento, alegrando sus corazones, ¿sí? Y luego Dios escogió a una nación, ¿sí? Y les dio una posición privilegiada, les dio una ley y fracasaron, ¿sí? Aceptaron los términos y fracasaron, no cumplieron, ¿sí? Luego llegamos a este tiempo, ¿sí? A este ahora, pero en la historia, en el estudio que llevamos, todavía no hemos llegado a ese punto de la historia. A lo que está sucediendo ahora, cómo están las cosas ahora, ¿sí? Ahora Dios nos da las cosas gratuitamente, por fe, y aún así el hombre rechaza el evangelio. O sea, vemos cómo también, a pesar de que el evangelio es gratis, a pesar de que el evangelio no se trata de ti, es por gracia, el hombre sigue reteniendo la verdad con injusticia, no queriendo, ¿sí? Hacerle caso a la luz que tiene. ¿Qué más? Me voy a brincar estas cosas que vimos. Veíamos el capítulo 19 del libro de Salmos. Veíamos cómo tenían en un estándar muy alto la ley de Dios. De cómo ellos veían la ley de Dios como algo ¡wow! ¿Sí? Que es como debemos de verla. O sea, la ley no es mala. La ley es buena, santa, justa. ¿Sí? Pero el problema es que tú no lo eres. Romanos 8 nos hablaba acerca de eso. Romanos 8, cuando lo lean, lo van a ver. O sea, la ley es débil, pero por ti, no porque, ¿sí? Porque sea débil, porque sea mala. Pero no te puede cambiar a ti. ¿Ok? Entonces, veíamos vamos a llegar hasta el capítulo... Vamos a llegar a ese capítulo, eventualmente, el capítulo 3, versículo 20, donde nos dice que la ley es el conocimiento de pecado,
¿sí? Te da un conocimiento de pecado, de lo que es bueno y de lo que es malo. Entonces el punto de Pablo aquí ahora en el capítulo 2 es mostrarle al hombre que juzga a Israel que incluso ellos también eran inexcusables, no tenían excusa. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel pensaba que desde el momento en que Dios escogió a Abraham, ya tenían garantizada la entrada al cielo, ya tenían garantizado el reino, ¿sí? Ya tenían garantizado, ¿sí? Todo. Pero no era así, ¿sí? No era así. Ellos pensaban que estaban exentos del juicio que le correspondía a los gentiles. Y Pablo les dice, también a ustedes. También para ustedes. Ustedes tampoco tienen excusa. Entonces, capítulo 2 lidia con el judío. Específicamente con el judío. Y si tú lo lees, te vas a dar cuenta de eso. Capítulo 1 habla acerca de lo inexcusable. Porque no existe inexcusabilidad. Lo busqué. Porque quería usarla. Entonces habla de lo inexcusable que es el gentil, cómo no tiene excusa, ¿sí? El judío diría, así es, no tiene excusa, nosotros somos los que tenemos la verdad, nosotros somos los que tenemos la salvación de Dios, y de hecho Jesús lo dice, la salvación es de los judíos, ¿sí? Ellos rechazaron incluso eso, rechazaron a su Mesías, y ahora vemos que Pablo hace el argumento diciéndoles, no, ustedes también son inexcusables. A ustedes también les va a tocar juicio si no siguen la ley. ¿Por qué? Porque no solamente el oidor de la ley es el que es justificado delante de Dios, sino el hacedor de la ley. Eso está en este capítulo, recuerda. Cuando tú tomas estos para hoy en día, no se alinea, vemos contradicción, no se alinea con lo que Pablo después dice. Que dice, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica el impío, su fe le es contada por justicia. ¿Ok? Entonces el punto es mostrar también que Israel es inexcusable. Ya veíamos, o ya les mencioné, en qué era lo que juzgaban. ¿En qué era lo que juzgaban? En la ley. En la ley, por medio de la ley. Por medio de esto, cosa que también vamos a ver más adelantito, dice, el que tiene la ley va a ser juzgado por la ley, el que no tiene la ley, sin la ley va a perecer. ¿Sí? Eso está en el versículo 12, si no me equivoco, del mismo capítulo. Y es lo que les dice, se condenan a ustedes mismos en lo que juzgan. Por la ley de la que tanto se jactan, ustedes mismos terminan siendo condenados. ¿Sí? Cuando hacen este juicio se juzgan a ellos mismos. Pablo más adelante les dice que la ley es el conocimiento de pecado. Si hubieran sido justos, se hubieran alineado con la ley, pero no lo eran. No podían. ¿Sí? Comenzar a leer Romanos 2, tienes que tener en mente que Pablo está hablando de Israel y está continuando con la lección de historia que empezó desde el capítulo 1. Recuerda, el argumento termina, ¿el argumento qué es? Necesitas la justicia de Dios, ¿sí? Te está mostrando, les daba el ejemplo, ¿cuál vendedor? ¿Sí? Tengo este superproducto y lo necesitas por esto, porque tienes este problema. Algunos son charlatanes, otros sí son verdaderamente productos legítimos que te van a ayudar en una situación que tienes, en un problema que llegas a tener. Pero es lo que Pablo está haciendo, mostrando la necesidad del hombre por esta justicia, por este evangelio. Y se toma capítulo 1, mitad del capítulo 1, todo el capítulo 2 y mitad del capítulo 3, o casi todo el capítulo 3 hasta el versículo 21, donde ya empieza a expresar lo que es el evangelio. ¿Sí? Entonces, si eres observador, lo vas a notar. Entonces, él está continuando con esta lección de historia en la que Dios entregó a la humanidad y demostró que era injusta, que era reprobada, que no había justo ni siquiera uno. Muchas personas leen hoy en día Romanos 2 como si hablase de personas de hoy, o sea, la persona de hoy. Hay que tener cuidado ahí porque no todo lo que Pablo escribió fue escrito acerca de ti. ¿Sí? Ahora, hay unos que se van a un extremo que dicen, entonces estas cosas las saco. Por decir, el Antiguo Testamento dice, no, pues esas cosas no las leo. Leo nada más el Nuevo Testamento. Eso no es inteligente. Sí, hemos hablado también acerca de eso. Si no me equivoco es 1 Corintios 11. Es 10. Creo que es 10 u 11, que dice que las cosas escritas en el Antiguo Testamento fueron escritas para tu beneficio, para que tú aprendas a expensas de ellos. Cada que digo esto me acuerdo y les digo, que hay una frase muy tonta que usan muchos jóvenes hoy en día, la cual es, no sé si se acuerdan que ya se les había mencionado, pero es mamá, déjame cometer mis propios errores.
¿sí? Déjame cometer mis propios errores. Cuando mamá te está diciendo, oye, no vayas por ahí porque, ¿sí? Yo ya pasé por ahí, yo caí, ¿sí? Y no te conviene. Ay, mamá, déjame cometer mis propios errores, ¿sí? Es algo tonto, ¿sí? No significa que la mamá te tenga encadenado y dictamine cada decisión que vas a tomar, tú, chavo, porque aquí vamos chavos, pero si te dicen algo, ¿sí? Que dice Proverbios, el avisado ve el mal y se aparta, pero el necio, ahí va, ¿sí? Entonces, el Antiguo Testamento fue escrito para tu beneficio, fue escrito para que aprendas a expensas de ellos, para que no seas idólatra como ellos, para que no seas codicioso como ellos, para que no seas... Ya. ¿Sí? Bueno, regresando a esto, toda la escritura, también déjame decirte esto, toda la escritura es inspirada por Dios, toda la escritura es útil, toda, el Antiguo y el Nuevo Testamento, e incluso Romanos 2, el cual no está hablando acerca de ti, es útil para enseñarte, para instruirte, para redarguirte, ¿sí? Ese es 2 Timoteo 3:16, si quieres anotarlo. Entonces, no todo lo que Pablo escribe o escribió se trata de ti o es acerca de ti, ¿sí? Romanos 2 no es acerca de ti. Y, por ejemplo, también, hablando de Romanos y de cómo a veces ha sido usado, Romanos 9 y 11 específicamente está hablando de Israel. Y te dice desde el principio y te está diciendo... tengo un dolor por el pueblo de Israel, ¿sí? Por medio del cual Jesús vino en la carne, ¿sí? ¿Por qué nación vino Jesús? Mexicana, brasileña, Israel. Entonces está hablando de Israel, el capítulo 9, que también tiene su argumento, ¿sí? Desde el capítulo 9 vamos a ver que él escribe acerca de Israel, ¿sí? Vamos a entender o vamos a ver versículo por versículo, vamos a ver el argumento que él está haciendo, ¿sí? Y cómo es que él está hablando y qué está tratando de hacer, tanto en este capítulo como en el Romanos 9 y 11, 10 y 11, ¿sí? Debemos entender cómo está hablando, ¿sí? Pablo en Romanos 1 dice que el Evangelio es el poder de Dios, dice que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres, y luego comienza a explicar cómo todos los hombres están en una posición de recibir la ira de Dios, ¿sí? Regresamos a este punto, ¿sí? Él está mostrando tu necesidad. Te dice, este es el Evangelio, esto es lo que yo predico, esto es lo que necesitas, y aquí está el por qué lo necesitas. Y veíamos estos 3 porqués, seguiditos, 16, 17 y 18. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, y para salvación, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, ¿sí? Porque la ira de Dios es revelada contra todos los hombres, ¿sí? Que detienen la... Ese a lo mejor es Dios llamando a la puerta. La verdad con injusticia. Que detienen la verdad con injusticia. Vemos eso, ¿sí? Este es mi mensaje y aquí está el por qué lo necesitas. Porque la ira de Dios se ha revelado, ¿sí? Y necesitas este mensaje. ¿Qué es lo que vemos en los evangelios? Que dice Juan 3:18. El que cree en el Hijo de Dios no será condenado, ¿sí? No tiene vida. Pero el que no cree ya está condenado. Ya tienes tu sentencia, ¿sí? Si no estás en Cristo, todo el mundo ya tiene una sentencia, ya tiene un destino, pero eso cambia al estar en Cristo, tu destino cambia. Predestinación. Entonces, él está haciendo el argumento de cómo todos, tanto judío como gentil, están en una posición de recibir la ira de Dios, comenzando desde la creación del mundo hasta el pero ahora. ¿Sí está más o menos claro eso? Yo sé que estoy hablando un poquito rápido porque ya quiero entrar a materia, pero sí está quedando claro esto. Es toda una lección de historia, del capítulo 1 al 3, una lección de historia del por qué el hombre necesita la justicia de Dios, del por qué el hombre, ¿sí?, necesita este evangelio. Y es porque su destino es ira, ¿sí? No en Cristo, no estando en Cristo, su destino es ira, es condenación. Y ese es el punto de Pablo. Entonces nadie negará que las personas antes del diluvio merecían la ira, porque podemos ver, aunque sea en una parte muy compacta, ¿sí? Sí sabían eso y lo veíamos en semanas pasadas, de cómo la Biblia abarca los primeros 2000 años de la humanidad en 11 capítulos, ¿sí? Los primeros 11. Y podemos ver cómo pues hay varias genealogías, pero varios capítulos en los que te dice y te expresa
cómo el hombre estaba mal, ¿sí? Cómo los pensamientos de su corazón eran continuamente hacia el mal, ¿sí? Y cómo después de que Dios trae juicio, no cambió la cosa. Como hicieron una torre y, según la tradición, la hicieron porque querían llegar al cielo para que en caso de que otra vez Dios llenara la tierra de agua, cosa que ya había prometido que no iba a hacer, no les llegara a ellos. ¿Sí? Querían llevarle pelea a Dios, según la tradición. Entonces ellos querían hacer esto, hablamos un poquito acerca de Nimrod, etcétera, etcétera. Entonces, ves eso y no hay duda de que ellos merecían ira, ¿sí? De que ellos merecían el juicio. ¿Por qué? Porque por la iniquidad que vemos escrita en la palabra. Ellos merecían este diluvio, por así decirlo. Pero después vemos a las personas, después de ellas, a Israel, ¿sí? A Abraham y su simiente, y Pablo hace el punto de que estas personas que hacen juicios mediante la ley no son mejores que las personas, ¿sí? Antes de ellos. ¿Sí me explico? Sí. O sea, en este capítulo 2 está mostrándole, o le va a mostrar, no eres mejor que los otros, que los que estaban previo a ti, que no tenían la ley. De hecho, están en una posición peor. Porque ustedes tienen la voluntad de Dios específicamente, ¿sí? Los otros tienen un testimonio por medio de la creación, pero ustedes tienen la ley. Ustedes tienen lo que Dios específicamente quiere. Hay una ley en sus corazones escrita, ahorita vamos a verlo. Bueno, se me hace que hasta dentro de 2 semanas vamos a verlo. Esta ley escrita en sus corazones dentro de los gentiles, pero no es la ley de Moisés. No son las mismas leyes que seguían el pueblo de Israel. No eran los 600 y cacho mandamientos los que tenían escritos en la ley. ¿Qué eran? Pues algo que se asemeja mucho a lo que son los 10 mandamientos, ¿sí? Pero bueno, ahorita vamos a llegar a eso. Ahorita vamos a establecer esto. ¿Quién es este hombre? Nada más son unos versículos para que no quede duda en ti de que este hombre del que está hablando es Israel. Decía, nunca pensé que Romanos 2 fuera tan interesante, ¿sí? Aplicándolo en su contexto, aplicándolo en las personas a las cuales les está hablando, nunca pensé que fuera tan interesante, ¿sí? Nunca le había puesto en realidad tanta atención, ¿sí? Y lo había unido todo el capítulo 1 al 3 de cómo todo era un argumento para mostrar la culpabilidad tanto del gentil como del judío, sin importar, ¿sí? la historia. Ahora, nada más para respaldar un poquito algo, vamos a Hebreos 1. Fíjense. Eventualmente les voy a hablar acerca de una cosa llamada dispensaciones. ¿Sí? Dispensaciones. ¿Han escuchado alguna vez esa palabra? ¿Sí? Dispensaciones. En la Biblia aparece como administración. Una nueva administración. Lo podemos ver, por decir, cuando hay cambio de presidente municipal, cambio de gobernador, cambio de presidente de la república, ¿qué es lo que se dice? ¿En la qué? En la nueva administración, ¿sí? O sea, cambian las, por así decirlo, reglas a veces. ¿Ahora es el mismo administrador? En este caso sí, pero el cómo trata él con la humanidad es como cambia. Por eso digo, le llaman dispensación o en el español la Biblia le pone administración. Está en Efesios 3. Ustedes saben la administración de la gracia de Dios, ¿sí? La era de la iglesia, lo que dicen, la dispensación de la iglesia o del cuerpo de Cristo. Pero bueno, fíjate cómo dice Hebreos 1. Dios, el administrador, sí, habiendo hablado a los padres y los profetas en estos posteriores días, nos ha hablado por el Hijo, ¿sí? Esto es del Antiguo Testamento, muchas veces, muchas maneras, ¿sí? Vemos cómo Dios trata con las personas. En este caso, vemos aquí un ejemplo muy general, porque hay más específico, te puedo decir más específico en el cómo Él trató, por decir, con Adán, cómo trató después de que Adán pecó, cómo trató después al hombre, con Noé, cómo trató después a Abraham, y hasta Jesús, y luego después de nosotros sigue otra. Sí, otra administración, otra forma de trabajar con el hombre. Si ahorita tú estás en la mejor administración, en la mejor dispensación,
la cual es la de la iglesia, la cual es por gracia, ¿sí? Una dispensación en la que no estás basado en tus obras, sino que estás, ¿sí?, dependiendo de Jesús completamente, ¿sí? Entonces, hoy nos está hablando por medio del Hijo, y te digo, eventualmente vamos a ver dispensaciones, pero más para que te des una idea, es esto, para que sepas cómo, haciendo un recuento de la historia, vemos cómo a unos los trató de una manera, cómo trató a los gentiles, dándoles testimonio, ¿por medio de qué? De la creación. Pero después con Israel los trata de otra manera. Ya no nada más era por el testimonio de la creación, sino también por la ley. Sino que ahora tenían la ley ellos exclusivamente, ¿sí? Y si querías algo tenías que ir a Israel. ¿Se acuerdan de por medio de ti serán benditas todas las naciones? ¿Ok? Bueno, entonces Pablo hace el punto de que estas personas que hacen juicios mediante la ley no son mejores que los paganos. Por decir, en Éxodo 18, que no la vamos a leer, ves cuando Jetro le da el consejo a Moisés de cómo organizarse, ¿sí?, para el juicio. Y desde ahí vemos cuál era la posición de Moisés. Antes de que Jetro le diera este consejo, vemos que Moisés era el que juzgaba al pueblo. Moisés tenía pues la palabra de Dios en ese momento todavía no escrita, pero él era el que juzgaba al pueblo. Era la posición de Moisés ante el pueblo. Después de esto se levantan jueces para que ellos juzguen al pueblo, ¿sí? Específicamente da unos datos acerca de lo que tenían que cumplir estas personas para poder juzgar, pero eso está en Éxodo 18 y tú lo puedes leer. Una pregunta. Ajá. ¿Qué opinas sobre los evangelios gnósticos? Si quieres hablamos de eso más adelantito, ¿sí? Terminando. Por eso mismo de la justicia, el juicio, la ley y todo eso. Por eso me quedé así. Bueno, si quieres ahorita despuesito de la clase platicamos un poquitito de eso para que no haya una laguna en la grabación y que todo vaya seguidito, ¿sí? Pero bueno, ahorita me recuerdas para que no se me olvide, porque si no se me olvida. Entonces, Moisés era el que juzgaba, ¿sí? Moisés le da también esta posición para juzgar a otras personas dentro del mismo pueblo, para juzgar al pueblo. Nadie antes del pueblo de Israel, ¿sí?, conocía las ordenanzas y leyes de Dios, ¿sí? Tenían una idea de Dios, mas no conocían a Dios específicamente, sabiendo que era Jehová Dios, ¿sí? Tenían una idea del Creador, del Dios, ¿sí? Lo vimos en Romanos 1, habiendo conocido a Dios, ¿qué era lo que conocían? Su eterno poder y deidad, ¿sí? No específicamente que Él era Jehová Dios. Entonces, Israel era el que conocía estas ordenanzas y leyes. Dios privilegió a Moisés y a Israel con este conocimiento. Entonces, cuando Pablo en Romanos 2 habla del hombre que juzga, es Israel, ¿sí? Veíamos Isaías 2 la semana pasada, lo pueden leer, que habla acerca de cómo Israel va a juzgar a las naciones. En el versículo 4 ustedes lo van a ver. Esto era el deseo de Dios para Israel. De hecho, es lo que va a suceder después cuando Él venga, reine, e Israel va a reinar juntamente con Él, ¿sí? Entonces dice en el versículo 4 que juzgará entre las naciones Israel en Isaías 2. Israel, como sacerdote del Señor, con Cristo como rey, va a juzgar a las naciones, o entre las naciones. Entonces, este hombre en Romanos 2, ¿quién es? Israel, ¿sí? No está hablando específicamente de ti. Ahora, les mencionaba esto en otras clases pasadas. Cuando tú lees la Biblia, ¿sí?, las maneras para interpretar la palabra, ¿sí?, ¿qué son? Observación, ¿sí?, interpretación y aplicación. Dentro de un pasaje de la Escritura, de un capítulo, puedes hacer muchas observaciones, ¿sí? Muchas observaciones. Cuando tú lees la Biblia puedes observar varias cosas, ¿sí? ¿Quién es el autor? ¿A quién está hablando? Cositas así, ¿sí? ¿Es Dios, Jesús, el Espíritu Santo? Puedes observar esas cosas, ¿sí? Hay muchas observaciones cuando te acercas a la Biblia y cuando la estás estudiando, pero solamente hay una interpretación, ¿sí? Por si en este caso estamos viendo que es todo un argumento, toda una lección de historia. Y cuando pedaceas a veces ya no tienes la interpretación correcta, ya no estás siguiendo el flujo del libro y pues como que no tiene sentido y empiezas a ver una cosa y dices, pero esto
aplica a mí cuando no está hablando de ti. Entonces interpretas de una manera y de hecho a veces hasta cantinfleas algo, le metes tus palabras, le metes tu razonamiento cuando no estás viendo la imagen grande y viendo y obteniendo la interpretación que el autor quería, ¿sí? O diseñó, vaya, en la carta. Y aplicación, ahora sí, es cuando tomas ciertas observaciones, sabes la interpretación, ¿sí? Sabes la interpretación del texto y ya dices, ok, bueno, entonces puedo aprender ciertas cosas y aplicarlas a mí hoy en día. En este caso, por decir, aquí diciéndole, tú te condenas a ti mismo al juzgar a otro. Está hablando ahorita vamos a ver específicamente por el versículo 4, de que no estaban teniendo misericordia al juzgar, pero estaban siendo hipócritas. Porque juzgando a otros por algo, estaban juzgando a otros por algo que ellos mismos hacían. ¿Sí? Entonces, en aplicación, para nosotros, podría ser, no seas hipócrita. O no me conviene, no es algo bueno ser hipócrita. ¿Sí? Pero no está hablando de ti específicamente. ¿Tiene sentido? ¿Sí? Ok. Entonces, enriquece mucho cuando tú te das cuenta de estas cosas, haces observaciones, obtienes la interpretación, viendo el texto por lo que dice y lo que no dice, y luego después viendo esto, usualmente la la aplicación se va a derivar de la interpretación. O sea, sabiendo de qué se trata, ya dices bien, ok, esto lo puedo aplicar así, aunque no esté hablando de mí, ok, puedo aplicarlo de esta manera a mi vida, ¿sí? Pero ten en cuenta que no está hablando de ti. ¿Ser hipócrita es bueno? No, ¿sí? Te está hablando esto a ti, pero ser hipócrita es bueno, entonces toma esa lección de que no seas hipócrita, ¿sí? Pero no está hablando de ti específicamente, ¿sí? Ok, ¿podemos avanzar? Sí. Ok. Entonces, solo lo que les está diciendo Pablo es, está haciendo el punto de que incluso el que juzga Israel es inexcusable, solo porque estás en una posición de juicio, les estaba diciendo, en una posición de autoridad espiritual, no significa que están exentos del juicio de Dios. Es lo que les estaba diciendo Pablo al pueblo de Israel. Entonces, eso me lo voy a brincar, porque se los acabo de decir, de que no está hablando de ti, sino que está haciendo un recuento de la historia. Entonces le dice, cuando eres inexcusable, es debido a las consecuencias naturales del pecado que merecen la ira de Dios. Luego dice, quien quiera que seas tú que juzgas, ya identificamos, ¿quién es el que juzga? Israel, ¿sí? Porque a ellos se les delegó el juicio en la Biblia. Lo puedes ver en el Antiguo Testamento, ¿sí? Lo puedes ver también en los Evangelios. Entonces, ¿en qué juzgan ellos? En la ley, ¿sí? Por medio de la ley. Y por esta misma ley son condenados. Vamos al versículo 12, fíjense. Porque todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, ellos pensaban que no tenían juicio, que ya no había juicio para ellos, que ellos como eran la nación escogida de Dios, no les tocaba juicio. Pero ¿qué les dice Pablo? No. Los que no tienen la ley van a perecer sin ella. O sea, no van a ser juzgados por la ley, porque pues no la tenían. Pero eso no significa que tú que estás bajo la ley y has pecado, no vas a ser juzgado, sino por la misma ley que tienes, por tu mismo privilegio, vas a ser juzgado. ¿Sí? Ese es el punto de Pablo, es decirle, en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. O sea, te estás dictaminando a ti tu misma condena, diciendo al idólatra, mereces el infierno por ser idólatra. Ellos no eran, ya lo vimos, muy santos que digamos. Ellos no tenían una historia tan limpia que digamos. Por lo tanto, por la misma ley que ellos profesaban, se estaban dictaminando su misma sentencia, diciéndose, o sea, sin saber que ellos estaban oyendo la misma sentencia que les tocaba a ellos, por idólatras, por lo mismo, ¿sí? ¿Sí habían visto esto ya en el capítulo 2, versículo 1? Yo no lo había visto hasta hace poco, y les digo, desde que, ¿sí? Entonces, aquellos que no la tienen van a perecer sin ella. Esto lo vimos en el capítulo 1. Los que no tenían la ley, ¿sí? Y cómo tenían algo que no era la ley, pero algo que les daba luz de Dios y que rechazaron,
hacer, glorificarlo, darle gracias, ¿sí? Por lo tanto no van a tener excusa, o no tienen excusa. ¿Ok? Entonces así es como o perecieron aquellas personas, sin ley. ¿Sí? Ok. Una vez más, si en algo se atoran, si lo estoy diciendo muy rápido, si no me entienden algo, díganme, aunque sea sin haber repetido, ay, no entendí eso, y lo repito para que se les quede, ¿sí? Bueno, entonces eso es lo que puedes tú darte cuenta cuando te preguntan, ¿y qué hay de aquellos que nunca escucharon el mensaje? ¿Qué hay de las personas antes de Israel? ¿Qué hay de las personas que no tenían el privilegio de Israel? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Los que sin ley han pecado, ¿sí? Lo vimos en el capítulo 1, ¿sí? Y por la ley serán, y los que estaban bajo la ley, ¿cómo eran juzgados los gentiles durante el tiempo en el que Dios lidiaba con Israel? Si no tenían la ley. Sin ley, exactamente. ¿Sí? ¿Tenían qué? Capítulo 1, el testimonio de la creación desde la creación del mundo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay de aquellos que no oyeron el mensaje previo o durante el tiempo de Israel? Ahorita, hoy en día, pues, tenemos el Evangelio. Hay personas, ya te había hablado acerca de esto, siempre nunca una persona que muera se va a ir sin haber tenido un testimonio, un testigo de que Dios es real, ¿sí? De que Dios existe. El mismo testimonio de la creación que está desde la creación del mundo sigue estando ahora, ¿sí? Y te digo, he escuchado testimonios muy locos de cómo personas que son sinceras, religiosamente sinceras, o sea, de que buscan a Dios, de que ven la creación y dicen, Dios, pues si tú eres real, o sea, si tú creaste todo esto y eres real, pues dime, ¿sí? Manifieste. Y llega un misionero y comienza aquí en México, ¿cuántas iglesias no hay? ¿Sí? Es muy difícil que una persona esté en un lugar donde no haya algún cristiano, donde no haya algún... ¿Sí? Entonces, ok. Vimos lo que pasó en Romanos 1, estos eran los que sin ley perecieron. Romanos 2, Pablo está hablando específicamente de los judíos, ¿sí? Ahora, ¿dónde más podemos ver que tenían que ser hacedores de la palabra? En Santiago, un lugar donde vemos que tenían que ser hacedores de la palabra. Pablo cita en Romanos 2:13, dice esto: no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Qué otro libro nos dice esto? Santiago. No sé si sabías que la audiencia de Santiago no es la iglesia. ¿Se acuerdan que les había dicho de las observaciones? Sí. Siempre observa quién es el autor y a quién le está hablando. Siempre una carta, que estas eran, ¿qué? Cartas. ¿Cómo abre las cartas Pablo? Pablo, siervo o apóstol, sí, de Jesucristo, escogido por Jesucristo, en este caso, los romanos. En Gálatas, a las iglesias de Galacia. Entonces, ¿quién es digamos, Pablo a las iglesias de Galacia? ¿Quién es el autor? ¿A quién va dirigido? A las iglesias. ¿Ya ven? Pueden hacer estas observaciones. Y vamos a ver esta observación acá en Santiago. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. A las 12 tribus. 12 tribus. ¿De qué tribu eres tú? ¿Sí? Mexicano. Estás en una tribu de Israel. Está hablándole a las 12 tribus que están en la dispersión. Esto de la dispersión lo puedes ver en el libro de los Hechos, ¿sí? Donde habla acerca de cómo la iglesia que estaba concentrada en Jerusalén fue perseguida y todos empezaron a salirse de ahí, de Jerusalén, salvo los apóstoles que se quedaron ahí. Pero esa es la audiencia de Santiago. Los judíos de la dispersión. ¿Sí? Entonces no está hablándote a ti, no está hablándole a los gentiles específicamente. ¿Puedes entonces no aprender nada de Santiago? Sí, puedes aprender, pero no te está hablando a ti. Y de hecho, su audiencia, que es judía, ¿sí? Le estaba hablando
como si estuvieran bajo la ley. Sí. Y es una observación que acabo de hacer hasta hace poquito. Sí. ¿Sí? Ahí es donde les dice, sean hacedores de la ley, no solamente oidores. Sí, en el 22. ¿Sí? Ahí es donde les habla acerca de estas cosas en el libro de Santiago. De hecho, el libro de Santiago no menciona a Jesús, o la cruz de Jesús. No menciona la sangre de Jesús. Muy interesante, ¿no? Una observación muy interesante. Cosa que Pablo en todas sus cartas, que le habla a los gentiles, a la iglesia, menciona del sacrificio de Jesús, de lo que Él hizo por nosotros. Hacedores es practicarla, ¿no? Ujú. Sí, claro. Ujú. ¿Y has puesto en práctica toda la ley? No. Y eso de hecho es lo que dice en el capítulo 2, donde dice, todo el que quiera cumplir toda la ley, ¿sí? Pero falla en una, se hace culpable de toda. ¿Sí? Y en el capítulo 2, versículo 12, 2 versículos adelante dice, entonces háganla, toda. Entonces, ¿a quién le está hablando? Les está hablando a los... Ahora, también vemos otra observación en el libro de los Hechos, que no es sino hasta el capítulo 15 que dejan de creer que tenían que cumplir la ley, ¿sí? Para ser salvos. ¿Cuál era el guato que tenía Pablo con unos de Judea? Que si no se circuncidaban, no podían ser salvos. Con unos judíos tenía ese problema. Y llevaron que este asunto al concilio de Jerusalén, donde se juntaron Pedro, Juan, Santiago, ¿sí? O Jacobo, ¿sí? Y ahí fue donde decidieron que ya no iban a compartir esto, o sea, que ya no iban a hacer esto sino que iban a seguir el evangelio de Pablo, o sea, que Pablo estaba compartiendo. Una observación muy interesante. Ahora, Pablo no está contradiciendo a Santiago, porque Santiago fue escrito antes de que Pablo escribiera Romanos. Son pequeñas observaciones para que te des cuenta. Entonces, ¿por qué Pablo entonces menciona esto de ser hacedor de la ley en el capítulo 2? Porque le está hablando ¿a quién? A los judíos. ¿Cuál es la audiencia de Santiago? Las 12 tribus. Muy interesante, ¿no? Le digo, es algo nada más para su tiempo de estudio, para masticar un rato. Ay. Sí, entonces, esto lo dice, no te lo está diciendo a ti. El argumento es con los judíos, diciéndoles, no nada más son los que oyen la ley, sino los que la hacen. Bueno, y ahí como dice que si la ley perecerán, ¿cómo va a ser el juicio? Es lo que vimos en el capítulo 1, donde dice, esas son las personas que no tenían la ley. Sí, que no conocen. Exactamente. Sí. Sin la ley, perecieron. ¿Por qué? Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su corazón fue entenebrecido. Sí, un ejemplo, adelante, pues si los mayas y todo eso tenían sus otros dioses, ¿quién les predicó o quién les enseñaba ahí? Tenían el testimonio de la creación. Ellos tenían eso. Los que no tenían la ley tenían el testimonio de la creación. Y así era como eran juzgados, de acuerdo a esto que ellos hacían o no hacían. En este caso, bueno, vamos a así cortito, a ver, hermano. No, bueno, pero ese testimonio de la creación, ¿cómo lo hacían entender? ¿De qué manera lo demostraban? Ese testimonio, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Pero... Ok, lo dice ahí, dice en el versículo 20, dice, desde la creación del mundo, ¿sí? Por medio de las cosas hechas. O sea, por la creación, no era que ellos supieran específicamente que Jesús murió por mí, Jesús de Nazaret murió por mí. ¿Por qué? Porque Jesús no había llegado, Jesús no había sido crucificado, Jesús no, ¿sí? Todo lo que ellos podían hacer para ser justificados, para ser, pues sí, como justificados era eso, era reconocer que había un Dios y que Él era por sobre todo, y darle gracias y glorificarlo. Eso era lo que hacían sin la ley. ¿Sí? Por medio de la creación. A varios dioses, porque de entre sus razonamientos sabían que había dioses, pero no sabían que era uno. O sea, ellos a su entendimiento hacían al sol, daban... Bueno, lo que hacían o lo que pasó es que ellos en lugar de adorar al Creador, adoraban a la creación, y eso no era lo correcto. ¿Sí? Pero, a ver. Que igual y les mandas el audio de la clase anterior para que lo puedan escuchar.
Bueno, Ahí está, es que ahí está la respuesta. ¿está bien? O si no, ahorita al final platicamos, ¿sí? Ahorita al final ya, esto que me decía mi compa acá y eso, ¿ok? Lo volvemos a aclarar. Pero bueno, acá, acuérdate, está haciendo un recuento de la historia. Está ahora lidiando con los judíos, con los que tienen la ley, ¿sí? Y por eso es que tenemos que prestar atención a quién le está hablando. Si tú tomas lo que dice Pablo acá y dices, no, pues entonces aquí Pablo me está diciendo que no nada más tengo que oír la ley, sino que también tengo que hacerla para ser justificado. Entonces entras en una contradicción más adelante donde te dice que tú eres justificado por la fe y no por la ley, y que ya no estás bajo la ley. Entonces, ¿qué onda ahí? ¿Sí? Y es por eso que es muy importante prestar atención a quién le está hablando Pablo. ¿Sí? Ok, no está hablando de ti, no está hablando de mí aquí en el versículo 12. ¿Sí? Está hablando del que juzga, de Israel. ¿Sí? Ay, se me trabó esto. Entonces, no está hablando de las personas a las que Dios les ha removido sus pecados, a ti y a mí, a las cuales les ha lavado sus pecados por la sangre de Jesús. Está hablándole a los judíos, a los que juzgan. No habla de los que buscamos poner la fe en lo que Jesús hizo en la cruz, ¿sí? No encuentras el evangelio que Pablo predica en el capítulo 3, donde habla acerca de cómo Jesús y Él derramó su sangre y Él es ahora nuestra propiciación, y cómo Dios lo entregó por nuestra propiciación, de cómo somos justificados gratuitamente. Estas palabras no las hallas en el capítulo 2. ¿Por qué? Porque le está hablando al judío, al que iba a juzgar por la ley, ¿sí? Al que estaba juzgando, al que juzgaba por la ley, que iba a juzgar por la ley, de acuerdo al conocimiento que tenía en ese momento, ¿sí? La revelación antes de que Jesús llegara no era completa. La gente no sabía cómo iban a poder ser justificados después de haber pecado. O sea, si pecaban, no sabían cómo es que iban a poder ser completamente perfectos para estar delante de Dios. No tenían esa idea, era por fe. ¿Sí? Descansaban en los sacrificios, trataban de cumplir la ley, que no podían, y caían en los sacrificios y en pedir misericordia a Dios, que lo ves en los salmos, ¿sí? David dijo en uno de los salmos, júzgame de acuerdo a mi justicia. No, ¿sí? Después, más adelante, cuando comete un error, dice, ten misericordia de mí. Ya no le dijo, júzgame de acuerdo a mi justicia. ¿Por qué? Porque había pecado y porque sabía que merecía muerte. ¿Y qué le dice? Ten misericordia de mí. Entonces, esa es la historia del Antiguo Testamento en cuanto a los de la ley. Ellos tenían la ley y porque ellos dijeron que la iban a cumplir, tenían que seguir los pasos de la ley. Sin embargo, sabemos que nadie fue justificado por medio de la ley. ¿Y qué era lo que hacían? Terminar pidiendo misericordia. ¿Sí? Sin embargo, quedaba ese huequito de que, bueno, entonces, ¿cómo voy a ser justificado? Entonces, era por fe. Pero no la misma fe en la que nosotros tenemos, porque Jesús no había sido crucificado, su sangre no había sido derramada, sino que estaban, pues bueno, yo confío en que, ¿sí? Dios me va a justificar en ese momento. ¿Por qué? Porque no tenían toda la revelación. Ahora, teniendo nosotros el evangelio, ya sabemos cómo es que ellos fueron justificados en aquel entonces y cómo es que ahora somos justificados, y es la única manera en la que podemos ser justificados, por medio de la sangre de Jesús. ¿Sí? Ok. Por medio de lo que Él hizo, ¿sí? Por quién es y por lo que Él hizo. Entonces, el versículo 6, te digo, el versículo, 1, esto nada más es para establecer que no te está hablando a ti, ¿sí? Que está hablándole al que juzga, y cómo por medio de la ley se juzgaba a sí mismo, porque hacía lo mismo, y cómo no podemos encontrar el evangelio que nosotros creemos en este momento, ¿sí? Pero ahora no lo podemos encontrar en capítulo 2. ¿Sí? Un ejemplo, el versículo 6 dice, Él te va a pagar conforme a tus obras. Romanos 4:5 dice, al que no obra sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Mismo 4 dice, el que no obra, su salario le es contado por gracia, pero al que obra, el salario le es contado por deuda. ¿Sí? Entonces, te digo, está hablando. Aquí Pablo estaba repitiendo en el versículo 6 donde dice, le va a pagar a todos conforme a sus obras. Está repitiendo cosas que venían en la ley. Y de hecho Jesús enseñó eso.
Él va a retribuirle a las personas de acuerdo a sus obras. Era algo que pasaba en ese momento, era algo que pasaba bajo el sistema de la ley y algo que va a pasar una vez que nosotros no estemos aquí. Va a regresar ese tiempo en el que es por obras y fe, como con los judíos en el Antiguo Testamento, pero cuando no estemos aquí, después del rapto, durante la tribulación, ¿sí? Que después vamos a hablar específicamente de esto. Entonces, versículo 6 dice esto, que Él va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Pablo habla de Dios juzgando de acuerdo a obras. Ese no es el mensaje que aprendemos ahora, ese no es el mensaje que está a partir del capítulo 3. ¿Sí? ¿Sí están viendo esa diferencia de mensajes? De ahí es donde dicen de repente personas, no, es que la Biblia está llena de contradicciones. No, es que hay un argumento haciéndose, es que hay una armonía ahí, y es que hay un por qué Pablo dice esto. ¿Sí? ¿Sí? Ok, bueno. Eso todavía está vigente, entonces. ¿Qué? Es el capítulo 2. ¿Es vigente todavía hoy en día? No. Ya no. En el capítulo 3 es donde dice, pero ahora. Acuérdate, todo lo previo al pero ahora es lo que estaba sucediendo en el pasado. Esto se va a reactivar, por así decirlo, durante la tribulación, lo que se llama la tribulación, que lo puedes leer en los últimos capítulos de los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, donde habla acerca del fin de los tiempos y... ¿Y ya sería otra dispensación? Exactamente, la dispensación de la tribulación. ¿Sí? Sí, o sea, sí, el tiempo del mensaje de por gracia y fe nada más. La gente va a seguir siendo salva durante la tribulación, va a seguir siendo por la gracia de Dios que van a salvarse, pero va a ser por fe y obras durante la tribulación, que ahí es donde... De hecho, cuando avanzas aquí en este capítulo te vas a dar cuenta que habla acerca de eso. O sea, el día del juicio te esperan ira. ¿Por qué? Porque te va a juzgar de acuerdo a tus obras y tus obras no son justas. Entonces te espera ira. ¿Sí? Esto ahorita lo vamos a... Bueno, no creo que lleguemos ahí ahorita. Pero, bueno, tal vez sí. Bueno, no. Al versículo 4 se me hace. Pero bueno. Entonces, este no es el mensaje, ¿sí? Este no es el mensaje que ahorita predicamos. No es el mensaje del Evangelio a partir del capítulo 3. Donde dice, pero ahora, donde hace una distinción. ¿Sí? Pero sí es algo esto de Él te va a pagar de acuerdo a tus obras que enseñaban los profetas. Era algo que enseñaba Jesús en su ministerio terrenal. Eso ya lo vimos, o ya lo mencioné ahorita. En Romanos 2 está hablando acerca de Israel en el pasado. Y es clave que identifiques esto. ¿Sí? No, hoy en día, por decir, ahorita vamos a ver también, bueno, más adelante vamos a ver cómo Pablo dice al judío primeramente y también al griego. ¿Sí? Y es porque cuando en la historia el judío era primero. ¿Cuándo? ¿Hoy? Hoy el judío no tiene posición privilegiada delante de Dios. Al contrario, Gálatas, Efesios y otros capítulos en la Biblia nos dice no hay judío ni gentil en Cristo. O sea, no tienen una posición privilegiada, no son primero ahorita. Dios no ha terminado con su pueblo de Israel, con el pueblo de Israel. Todavía tiene un futuro. Cuando lleguemos a Romanos 9, 10 y 11 lo vamos a ver, ¿sí? Pero no tiene una posición privilegiada en la iglesia, el judío. ¿Sí? En la iglesia, en el cuerpo de Cristo, ¿sí? No hay judío ni gentil, no hay varón ni mujer, no hay esclavo ni libre, sino todos somos uno en Cristo. ¿Sí? Entonces, el capítulo 2 vas a ver ahorita, o si lo lees más adelante, no creo que lo vayamos a ver ahorita, si lo lees más adelante te vas a dar cuenta de eso, de que va a mencionar al judío primeramente y también al griego, al judío primeramente y también al griego, ¿sí? Pero no está hablando acerca de ti este capítulo, no aplica en este tiempo a ti, va a aplicar a las personas que no, o que rechazaron el evangelio, ¿sí? Y después van a decir, ay, chin, durante el tiempo de la tribulación, cuando nosotros nos vayamos con él, ¿sí? Entonces es clave que identifiques eso. Santiago 1:22 dice que seamos hacedores de la palabra y no tan solo oidores. ¿Por qué dice oidores? ¿A qué se refiere esto de oidores? Cada año Israel se juntaba y la palabra era hablada, la ley era hablada, ¿sí? Públicamente al pueblo. Entonces Pablo les dice, no nada más es que la oigas, no nada más es que la enseñes, es que la hagas, ¿sí? No es el mensaje que hoy tenemos, no es el mismo mensaje, no estamos bajo la ley. Más adelante en el libro de Romanos lo vas a leer, no estamos bajo la ley. Entonces, ¿qué onda aquí? Le está hablando al
judío en el tiempo pasado. ¿Sí? Ok, sí está ahí quedando, ¿verdad? Ok. Santiago 4:17 dice, al que sabe hacer lo bueno y no le hace, le es. ¿Quién sabía que era lo bueno? Los judíos, porque ellos tenían la ley, porque ellos sabían lo que era, específicamente qué era lo que Dios quería. ¿Sí? Por eso es que era un privilegio. ¿Sí? Los que sabían lo que era bueno en tiempo pasado eran los israelitas. Se les leía la ley cada año, sabían lo que era bueno y no lo hicieron. ¿Sí? ¿Cómo se llama esto? Pecado. Ellos sabían lo que era lo bueno, no lo hicieron, pecado. ¿Sí? Así que Israel no estaba exento del juicio. Vamos al versículo 2. Dice, más sabemos, y esto es como una tipo cachetada con guante blanco de Pablo a los judíos. Dice, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Sí? Las tales cosas es el quebrantamiento de la ley. Sabemos, dice, que el juicio de Dios es contra los que practican el quebrantamiento de la ley, los que quebrantan, la ley, ¿sí? Es según verdad. Al punto al que habían llegado los judíos era de, ¿cómo? ¿Cómo juzgaban? Juzgando y haciendo, era un juicio hipócrita, ¿sí? Y lo que le dice Pablo aquí, esto es como ellos, así es como ustedes están juzgando, hipócritamente, con hipocresía, pero sabemos que el juicio de Dios va a ser recto. ¿Sí? No va a ser chueco como el de ustedes. No va a ser sin misericordia tampoco. No va a ser sin de que, ay, no, pues es que yo tengo palancas y mis influencias. No, ellos juzgaban también de repente por eso, por la posición que alguien tenía, por decir, en el templo, por la posición que alguien tenía ante la sociedad, ¿sí? Y juzgaban de esa manera. Y dice Pablo, el juicio de Dios va a ser según verdad. ¿Por qué? Porque más adelante lo vamos a ver en el versículo 11. Él no hace acepción de personas. Él no le importa que tú seas el presidente de la república. Él no le importa que tú seas un senador. Él no le importa que tú seas el César, ¿sí? No hace acepción de personas. Si eres judío o gentil, hiciste lo malo, mereces juicio. ¿Sí? Entonces, es lo que dice Pablo. Sabemos que el juicio de Dios es según verdad. Para los que practican tales cosas, ¿sí? El quebrantamiento de la ley. Sabemos, estamos seguros, es lo que dice. Los juicios de estas personas no eran necesariamente los juicios de Dios, aunque se les encomendó hacer juicio, ¿sí? No necesariamente significa que ellos estaban haciendo el juicio como Dios lo hubiera hecho. ¿Tiene sentido? ¿Quién de aquí juzga como Dios juzga? Siempre. ¿Sí? Entonces, juzgamos lo que nos conviene porque pues todos pecamos diario en una cosa o en otra, pero nos fijamos más en las cosas que no estamos haciendo. ¿sí? Entonces, hasta a veces hacemos como ellos. Juzgamos a otros, condenamos a otros, haciendo lo mismo nosotros, ¿sí? Entonces, los juicios de estas personas no necesariamente eran los juicios de Dios. Ellos tenían la ley, juzgaban a las personas tal vez por la ley o tal vez por medio de sus razonamientos, sea como sea que juzgaran, estaban en una posición para juzgar por Dios, ¿sí? Dios los había puesto en esa posición para juzgar. Ellos eran primero. Y vamos a ver, si tenemos chance, versículos donde en el Antiguo Testamento dice Dios eso, o sea, ustedes son primero. Ustedes están por encima de todas las naciones. Y era un tiempo en el que Israel era primero, ¿sí? Dios no trataba de la misma manera que trataba a Israel en el tiempo en el que trataba a Israel con privilegios. ¿Por qué? Porque trataba a Israel con privilegios y a los demás no. Y lo dice específicamente, lo dice, que escogió por gracia a estas personas y que no los escogió porque fueran muy buenos o muy grandes, sino porque Él es un Dios de integridad. Él es un Dios que hizo una promesa a Abraham y por lo tanto lo iba a cumplir, ¿sí? Lo vamos a ver más adelantito. Entonces, Pablo les dice, sabemos que el juicio de Dios va a ser según verdad. El juicio de Israel, ¿sí? No pudo no haber sido según verdad, aunque tenían la verdad, ¿sí? Por eso dice Romanos, también por eso dice Romanos 1:18, que la ira de Dios se revela contra los que detienen con injusticia la verdad. En este caso, hablando de Israel. Todos, respondiendo un poquito a lo que estaban preguntando ustedes, ¿sí? La ira de Dios se revela contra los que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué verdad? Desde el principio de la creación, ¿qué verdad era? La creación y el testimonio de Dios de que había un Dios que era por sobre todo, ¿sí? Que debía de ser glorificado y debía de ser agradecido.
estas personas decidieron no considerar a Dios en su mente, no retenerlo en su mente, que ustedes pueden leerlo ahí en el capítulo 1, y por lo tanto van a ser juzgados, porque teniendo la verdad, la detuvieron, no le quisieron pelar, por así decirlo. Ahora, hablando del judío, ellos tenían la verdad todavía más específica, no tan general como la creación. Tenían la ley. Ellos tenían la ley, ¿sí? Pero detuvieron esta verdad con injusticia. Dejaron que se metiera su injusticia. Dejaron que su injusticia torciera sus juicios, a pesar de que tenían la ley, ¿sí? ¿Sí? Ok. Acuérdense, si digo algo que me dicen, no entiendo bien eso, díganme rapidito y lo aclaramos rapidito, si se puede, o sea, si está dentro de esto, ¿no? Si es de otras clases pasadas, pues bueno, les paso el audio. Pero bueno. Injusticia era el punto de vista de ellos sobre algún hecho, ¿verdad? Uh-huh. Entre, por ejemplo, vestir, comer, exacto, o comportamiento también, ¿verdad? Sí, sus razonamientos, el meterle su cuchara en lugar de, o sea, ¿cómo se dice? Contaminar el juicio de Dios, contaminar la verdad de Dios, es decir, pero también esto, o mejor esto lo omito porque me beneficia a mí. Sí, ahí estaban metiendo injusticia, sí, eso. Pablo dice, estamos seguros, ¿sí? En el versículo 2, de que Dios va a hacer lo correcto, ¿sí? De que su juicio va a ser justo, de que nadie va a llegar ante él y decir, eres injusto, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre ha habido un testimonio, siempre ha habido una oportunidad, siempre ha habido misericordia de Dios hacia la humanidad. El juicio de Dios es justo, nadie va a poder pararse delante de él y decir, eres injusto, ¿sí? Las personas que creen en lo que les había hablado la vez pasada también del calvinismo y todo eso, que Dios me hizo así, Dios decretó desde antes de la fundación del mundo que yo lo iba a odiar. ¿Qué mejor excusa para decir, Dios, eres injusto? ¿Por qué me juzgas si tú me hiciste así? Entonces, no es algo que sea congruente, ¿sí? Con lo que ya leímos. ¿Por qué? Porque vimos que teniendo el testimonio de la creación, ellos cambiaron la verdad por mentira, cambiaron la gloria de Dios por semejanza de hombre, ¿sí? Adoraron a la creación en lugar del creador, ¿sí? Se envanecieron en sus razonamientos, o sea, no querían pensar en Dios, no querían considerarlo, ¿sí? Y vemos ahí, por esto Dios los entregó a una mente reprobada. No porque ellos nacieran así, no porque Dios lo decretara desde antes de la fundación del mundo, sino porque ellos, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le agradecieron. ¿Okay? Entonces, déjenme brinco unas cositas. Obviamente, ¿sí? Pues ¿quién consideraría que el juicio de Dios no va a ser justo? ¿Quién puede decirme aquí? Yo creo que a lo mejor el juicio de Dios no va a ser tan justo que digamos. Pues no, él es justo. La Biblia nos habla acerca de esto, de que Él es un Dios justo y misericordioso. ¿Sí? Él siempre hará, Que no lo conozca, pero creo. posiblemente, sí, que no haya leído la Biblia, que no haya, sí, que no, o que, sí, no quiera tener nada que ver con Dios, como los de Romanos 1, que quieren sacar a Dios de su mente. Entonces, Él es un Dios justo y misericordioso. Él siempre va a juzgar justamente. Él le va a dar a las personas oportunidades. Esto de juzgar justamente lo podemos ver con los de la ley. En el versículo 12 que decía, los que no tenían la ley, sin la ley van a perecer. O sea, ¿por qué juzgaría Dios a los que no tenían la ley por medio de la ley? Eso sería injusto. Entonces, Dios proveyó un método por el cual pudiera juzgar a estas personas, el cual es la creación, ¿sí? Desde el principio de la creación, que vemos en el capítulo 1. A los de Israel, por medio de la ley, ¿sí? Pero su juicio siempre es justo, ¿sí? Entonces, cuando dice Pablo, sabemos que el juicio de Dios es según verdad, o sea, es justo. Él está, les digo, dándole una pequeña cachetada a los que juzgan con guante blanco, ¿sí? Diciéndoles, sabemos que Dios no juzgará basado en soborno o en el árbol genealógico, ¿sí? Porque también, recuerda, ellos se veían a sí mismos como nosotros somos la nación salva de Dios, ¿sí? Nosotros somos los mejores y no hay juicio para nosotros. De nosotros viene la salvación, y era cierto, Jesús dijo eso, ¿sí? La salvación es de los judíos, en el capítulo 4 de Juan, pero ellos pensaban, ¿sí? Por ser hijo de Abraham, ya la libré, ya la hice. Cuando Juan el Bautista le dice, de las piedras puede levantar Dios hijos de Abraham. Entonces ustedes no son indispensables, por así decirlo.
No es de que Dios, ay, no, pues si estos los destruyo, pues ya que. Él no iba a juzgar basado en el árbol genealógico, él no iba a juzgar basado en soborno, sino que, o por alguien que conoces, algunas palancas, ¿sí? O por algo que lograste la semana pasada, ¿sí? Él iba a juzgar según verdad. Al decir que por los judíos venía la salvación, se refería no a los judíos, sino a que Jesús nació de ahí. Sí, y también que era de los judíos. O sea, les pertenecía a ellos, pero la rechazaron. Exactamente. O sea, es ambas. Porque por medio de él vino salvación a ellos, pero ellos habiéndolo rechazado, se fue a todos. ¿Sí? Entonces, él juzgará según verdad. ¿Sí? Hay una frase que dice: la justicia es ciega. Y probablemente viene de la idea bíblica de que Dios no hace acepción de personas. Él juzga de acuerdo a lo correcto e incorrecto, sin importar quién seas. Él juzga de acuerdo a lo correcto e incorrecto. En este caso, hablando de la ley, ¿sí? A nosotros nos va a juzgar de acuerdo al evangelio, que también lo correcto sería creer en Jesús, ¿sí? Y lo incorrecto sería, en este momento, ¿sí? Sería, pues, no creer en Jesús, ¿sí? Y él te va a juzgar de acuerdo a eso. En ese momento, en ese punto, ¿qué era lo correcto? La ley. Para ellos, ¿sí? Para el gentil que no tenía la ley, ¿qué era lo correcto? Agradecer y glorificar a Dios por medio del testimonio dado por Dios desde el principio de la creación por medio de las cosas hechas. ¿Sí? Sí, más o menos están... Hago estas preguntas porque yo me tardé un poquito, ¿sí? Entonces, los voy a invitar a que escuchen el audio. Y la neta, o sea, ven ahí la secuencia, o sea, cómo hay una secuencia en todo el pensamiento de Pablo, cómo es un recuento de la historia, y el punto de Pablo es llegar al capítulo 3. Él quiere llegar al capítulo 3, ya quiere explicarte qué es el evangelio, y se toma 4 capítulos y medio para decirte qué es el evangelio específicamente, ¿sí? Pero te está presentando aquí tu necesidad. Necesitas el evangelio por esto, porque desde toda la historia de la humanidad, el hombre nada más ha demostrado que no merece nada de parte de Dios por sus méritos. ¿Sí? Ok, entonces le está diciendo, con que eres Israel y tienes la ley y todas estas ventajas, hiciste lo incorrecto, entonces estás mal y mereces juicio. ¿Sí? Porque Pablo les dice en el capítulo 3 que ser judío es mucha ventaja, tienen mucha ventaja. Ellos tenían la palabra de Dios, cosa que los gentiles no tenían. Muchas veces a veces damos por sentado que tenemos una Biblia a nuestra disposición. Tenemos una Biblia a nuestro alcance. Puedes ir al estadio y hay un... Salud. Y hay una librería, ¿sí? Puedes ir al estadio, puedes ir con los gedeones y las regalan, ¿sí? Y esto no era... La Biblia o la palabra de Dios no estaba disponible para todos bajo el tiempo de Israel. Era Israel, ¿sí? El que tenía las palabras de Dios. Imagínate. ¿Sí? Hay países todavía aquí en el mundo que no tienen la palabra de Dios, y vemos videos a veces en Facebook, en YouTube, donde les llega la Biblia y ¿qué es lo que hacen? Sí, y a veces nosotros la tenemos ¿sí? Empolvada, sin leer. Y no lo digo en forma de condenación, sino ¡léela! Pero bueno, entonces... Cuando Pablo les dice esto, o sea, ustedes son Israel, tienen la ley, tienen todas estas ventajas, ¿sí? ¿Pero hicieron lo malo? Sí, entonces merecen juicio. Y eso es juzgar según verdad, ¿sí? Juzgar de acuerdo a lo que ellos hicieron, pagarles por sus obras, ¿sí? Por lo que ellos merecían. Entonces, este no es el mensaje otra vez que nosotros predicamos ahora. Te voy a estar haciendo, cada que te diga ahora, te estoy haciendo referencia a Romanos 3:21, donde dice, pero ahora, ¿sí? La justicia de Dios es revelada, testificada por los profetas y por la ley y los profetas. La justicia de Dios, aparte de la ley. Ese está en el capítulo 3, versículo 22. ¿Sí? Entonces, tenemos el conocimiento de pecado mediante la ley. Si podemos tener conocimiento de pecado mediante la ley, podemos aprender estas cosas, pero Pablo no está hablando acerca de nosotros en Romanos 2. ¿Podemos ver la diferencia? Que no te está hablando a ti, ¿sí? Está hablando de una manera
porque así era como ellos vivían bajo la ley. Es un mensaje que para ellos era ofensivo, era algo así como, porque ellos lo entendían. Entonces, yo oigo la ley todos los años, yo enseño la ley, yo conozco la ley, yo soy de Israel. Y Pablo le dice, eso no importa, lo que importa es si la hiciste o no. ¿Sí? Entonces, leemos en el Antiguo Testamento los 10 mandamientos, los cientos de leyes, leemos a los profetas y los salmos y nos damos cuenta de que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nos damos cuenta de que no podemos cumplir esa ley y que todos somos pecadores. Pero ninguna de estas cosas es para nuestra participación. ¿Sí? Pablo está hablando acerca de Israel. No hay doctrina para nosotros en Romanos 2. Te digo, hay aplicaciones, hay ciertas cosas que puedes aplicar. De no ser hipócrita. Procurar no ser hipócrita. Pero no te está hablando a ti. No hay enseñanza o carnita para ti en ese capítulo. Tu alimento está en el capítulo 3, donde te está diciendo el ahora. ¿Qué es lo que sucede ahora? ¿Sí? ¿Por qué es que ya no es nuestra participación esto de hacer la ley o de cumplir la ley? ¿Sabes cuántas cosas dice la ley que nosotros no cumplimos? ¿Quién se rasura aquí? De acuerdo a la ley no te debes de rasurar, de acuerdo a la ley no debes de comer moronga, de acuerdo a la ley no debes de comer carnitas, de acuerdo a la ley no debes de comer tantas cosas. ¿Sí? Entonces, Y los rituales de la luna. los sacrificios, ¿quién cada mes sacrifica un animal por la luna nueva? Las cucarachas cuentan. ¿Sí? Entonces, Colosenses 2, 8 al 17 te dice esto, o sea, que nadie te juzgue por comida o bebida, luna nueva, día de descanso, todo lo cual era sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo, ya llegó la sustancia, ya no tienes que vivir por esa sombra. ¿Quién de aquí los sábados no hace nada? Está en casa y no hace nada. Entonces están infringiendo la ley. ¿Sí? Bueno, entonces Pablo no está hablando de nosotros. ¿Sí? Él cita a Santiago, él cita a Jesús en su ministerio terrenal, cita a los profetas y lo hace para mostrar que los que están en la posición de juzgar, o sea Israel, son condenados por la misma ley que enseñan. Nada más llevamos 2 versículos, pero esto es la base de todo de lo demás. Ya si entiendes esto, de que está hablando de Israel, que no estaban juzgando bien y que ellos juzgaban por medio de la ley, por esta misma ley iban a ser juzgados, todo lo demás ya empieza a tener un poquito más de sentido. ¿Sí? De hecho, en el versículo 10 y tantos, les dice, tú eres judío, o sea, tú te llamas judío, tú te dices esto y te crees un guía de los ciegos. ¿Sí? Había cierto orgullo por ser judío. Entonces, según verdad, esto de que Dios juzga, según verdad, o juzgará, según verdad, significa que Él no hace acepción de personas. Él no califica redondeando. Él no juzga de los pecados de los judíos como algo menos que los pecados de los gentiles. Para Dios, los pecados de los judíos eran iguales que los pecados de los gentiles y eran merecedores ¿de qué? Muerte. Sí. Eso significa no hacer acepción de personas. Si hiciste bien, te va bien, te voy a juzgar bien, pero si hiciste mal, te voy a juzgar mal. Y vamos a ver en el capítulo 3 que nada de lo que tú puedas hacer te va a conseguir algo acepto delante de Dios. ¿Sí? Por eso necesitabas de Él, de su intervención. ¿Sí? Él no te califica de acuerdo a tu mejor esfuerzo. ¿Sí? Esto es algo muy común hoy en día. El decir, bueno, es que yo hice mi mejor esfuerzo. ¿Sí? Yo di lo mejor de mí. Pero pues lo siento, lo mejor de ti probablemente no sea lo mejor. Comparado con Dios, que Él es lo mejor, tus obras no son popó. ¿Sí? Y es lo que dice, de hecho, la Biblia, en cuanto a tus justicias. Tus justicias, tus obras, son consideradas como trapo de inmundicia, como popó, como algo que no tiene valor. ¿Sí? Entonces, puede no ser lo correcto. Tu mejor esfuerzo puede que no haya sido pues lo correcto, ¿sí? lo mejor de lo mejor. Entonces, a lo mejor alguien puede decir, bueno, es que hice todo lo que yo pude hacer, ¿sí? Hice lo que tenía a mi alcance. Y eso puede ser pasable aquí en la tierra, ¿sí? Pero ante la justicia de Dios no se sostiene. Dios es perfecto, Dios es verdad,
Dios es santo, Dios es justo, ¿sí? Y no tiene pecado. Puede que seas mejor que tu vecino, pero cuando te comparas con Dios, no das el ancho. Todos, como dice Romanos 3:23, hemos caído, hemos pecado, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gracia, de la gloria, perdón, de Dios. ¿Sí? Ahora, esto lo vamos a ver más adelantito, pero te digo, esto es algo que sucede mucho. O sea, puede que seas mejor que tu vecino, ¿sí? Pero Dios no te juzga así. Dios juzga según verdad. ¿Hiciste lo bueno? Ok, sin importar que hayas sacado, esto es lo que te corresponde. ¿Hiciste lo malo? Esto es lo que te corresponde, ¿sí? Te digo, más adelantito en este capítulo vas a ver cómo es que estas personas van a veces, como que su conciencia los acusa y se defienden, ¿sí? Se defienden, o sea, de que, bueno, pues es que, yo soy mejor que él, ¿sí? Yo me porto mejor que él. Empiezas a compararte, a defenderte, a justificar. Bueno, es que la regué, sí, pero Josué hizo algo peor, ¿sí? ¿Sí o no? Hemos oído cosas así. Esto es bajo el sistema de la ley, ¿sí? Mostrando cómo, dándoles conocimiento de la ley, cuando se les regresa a ellos empiezan a, ¿cómo? No, pero pues es que, bueno, sí, yo hice este error, cometí este error, pero acá mi hermano hizo algo peor, Dios. Pon atención a eso, ¿sí? Yo me merezco algo mejor. Sin importar qué hayas hecho, si seas mejor que otro, si hiciste el mal, mereces juicio. De hecho, específicamente otras cosas. Según el versículo 9. Tribulación y angustia es lo que mereces, el que hace lo malo. ¿Sí? Entonces, esto te digo, no está hablando de ti específicamente. Entonces, dice que el juicio de Dios es según verdad contra los que practican tales cosas. No es suficiente decir, lo creo o estoy a favor de ello. Si haces lo incorrecto, mereces castigo bajo la ley, ¿sí? Eso es lo que la ley enseña. Entonces, quien quiera, ¿sí? Quien quiera que cometa tales cosas, el quebrantamiento de la ley, la hipocresía, ¿sí? Será juzgado según verdad bajo la ley, ¿sí? 7:30, pues vamos a dejarla ahí, porque si no, a ver, déjame ver cuánto tengo del siguiente. Sí, es bastantito. Sí, vamos a leerlo nada más. Yo quería llegar al versículo 4, pero porque está padre. Le di un nuevo entendimiento a lo que pensaba de ese versículo. Pero dice, y piensas esto, oh hombre, recuerda, ¿quién es el hombre? Tú que juzgas, ¿quién es el que juzga? A los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Sí, ese es el punto de Pablo. Mostrarle lo inexcusable que es el judío, diciéndole, tú que juzgas al que es idólatra, y tú eres idólatra, ¿crees que vas a escapar del juicio de Dios siendo que Dios es justo y que Él juzga según verdad? ¿Crees que vas a escapar del juicio de Dios? ¿Sí? Pero bueno, vamos a dejarla ahí.